Tercer bloque de día 8 para hablar de un tema que usted debe haber estado escuchando un montón de veces en cualquier programa y en cualquier radio y en cualquier habrá leído en internet o en los diarios de papel. Y si le ha tocado leerlo o escucharlo, agradezca que no lo está viviendo, porque Claro. ese es el problema en realidad. Por eso decía, en el peor de los casos, que lo esté padeciendo, que es el tema de los despidos. Algunos hablan de cerca de 200.000 despidos entre la actividad pública y privada. Algunos hablan de 130.000, 140.000, depende quién te lo diga. Pero los despidos existen y la situación está pasando. Por algo, Macri hace muy poquito, en una conferencia de prensa, lo termina asumiendo y termina como pidiendo perdón de la medida que tiene que tomar. Y después, después también se da una manifestación muy importante por parte de los gremialistas y de la CGT con este tema. Justamente por el tema de despido. No es un tema menor. ¿Qué resuelve el Congreso? Dos proyectos. La suspensión de los despidos y la doble indemnización. Está con nosotros Eugenio Bafiaspore, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, el gusto estar con ustedes. Estaba pensando esto de, digo, estos proyectos, ¿sirven? ¿No sirven? ¿Son viables? ¿Ayudan que la gente no pierda el trabajo? La experiencia que Argentina tuvo, que nos servirá para comparar, digo, ¿no? Claro. Está asignada en un tiempo en donde la desocupación rondaba los 26 puntos y a donde además el subempleo, es decir, aquel empleo que si bien existe, no está registrado, llamamos el mundo de la informalidad, pero que tenía cara de empleo porque implicaba un trabajo totalmente negro, claro, asumía para la Argentina casi el 67%. Es decir, de cada 10 personas que trabajaba, diríamos, entre subocupados y desocupados en ese momento contábamos 7. Claro. En ese momento fue una de las acciones que ayudó en un contexto de una serie de cambios macro y micro a contener la expulsión del empleo y a recuperar una variable de empleo que años después lo arroja a Argentina a índices del 6%. Índice que ha ratificado este gobierno cuando presentó la carta de intención para que le sea aprobada el préstamo puente, en donde afirma que este es el verdadero porcentaje, cosa que nosotros hoy no podemos conocer porque el Ministerio de Trabajo carece de toda estadística que ustedes pueden encontrar en su página. Entonces podemos ratificar que el gobierno levante este índice que da esta diferencia. Entonces yo diría, va a ser muy difícil en un contexto como este, claro, saber si esta medida aislada, ¿por qué digo aislada? Claro. Porque uno tiene la sensación de que cuando decíamos la batería de la ingeniería política que iba a buscar el empleo, estuvo en un signo completamente distinto de lo ideológico, de lo político, a este gobierno. Es decir, ¿podrá una sola medida, como un tapón que la oposición le pone al gobierno, descarnada de toda otra serie de baterías políticas, contener lo que diríamos es casi como una tendencia natural de la ideología que ha ganado, ¿no? Uno diría, a ver, que tiene que ver con una vieja disputa, una disputa ideológica que tiene la edad del capitalismo, y es que es primero si los derechos del trabajador o los derechos de los empresarios. Claro. ¿Y qué es lo que primero que hay que arreglar para la generación de empleo? Lo que yo siempre recuerdo, y me parece importante porque ha habido una primera pregunta muy fuerte, esta ley va a ser declarada inconstitucional, esto ha salido a ratificarse. Esto tiene que ver con una discusión previa. ¿Cuál es la ratio constitucional en términos de despido en Argentina? Fíjense que en Argentina está permitido una ilegalidad. El despido arbitrario está permitido si usted lo paga. Claro. Y este pago, lejos de ser una consideración que hacen los jueces, que vaya y le pregunten al damnificado ¿cuánto cree usted que vale su despido? Está tarifado de antemano. El empresario sabe cuánto es lo que debe pagar, inclusive por un trabajador que hoy no tiene, porque es el salario mensual, habitual y normal, por la antigüedad medida en dígitos, es decir, por año. Es decir, un año, uno. Entonces, diríamos, la pregunta es, una norma que imposibilite, y seguramente pone en tensión esta ratio de Argentina desde el punto de vista constitucional, diríamos, es despido
es protección contra el despido arbitrario. Ahora, el despido completamente prohibido seguramente pondría una tensión constitucional, pues se diría que se ha avanzado a una suerte de protección absoluta, que es lo que la Constitución le promete al empleo público. Entonces, no al privado. No claro, al privado. Claro, que ahí es, como bien lo decías, está tarifa, o sea, te va a costar más, te va a costar esto, pero por eso el privado puede hacerlo. La caída del proyecto, sí. Eugenio, pero la cuestión política que excede al proyecto en sí mismo, digo, ¿cómo ves el panorama? Porque la verdad que es complejo, se está prometiendo que ahora en el segundo semestre empezaría a reactivarse, pero lo que uno ve y lo que a lo mejor vos ves en los pasillos de tribunales diariamente da la sensación de que esto puede ser una caída muy profunda, ¿no? En los niveles de empleo que... Y él experiencia también como abogado laboralista, pero fundamentalmente en el rol de asesor jurídico de sindicatos, con lo cual, o algunos de ellos como en el centro del candelero, por decirlo así, por ejemplo, sindicatos públicos. Si uno redujera el universo a la vivencia que hoy tienen los sindicatos públicos, fundamentalmente nacionales y municipales, uno diría la situación es catastrófica, porque fundamentalmente es allí a donde en primer lugar y desde enero a este momento se ha producido este número que tal vez medido, digamos, en la PEA Argentina, que es casi 11 millones de trabajadores registrados, esto implique un pequeño porcentaje. Si vamos a hablar en ese tema de discusión, entonces tengo que decirle a la política del gobierno, casi tiene razón, estamos hablando de un punto de la PEA. El problema es que es un punto de la PEA en 2 meses. Claro. Entonces, ha salido las principales espadas políticas de gobierno a decir, en realidad estamos generando empleo, no se está destruyendo, no hay despidos con lo cual masivos, aparece un discurso, miren, como... yo he escuchado a Marcelo recién y lo he estado analizando, ¿no? En el discurso Cambiemos se dice, mire, hace 5 años que no se crece, entonces el gobierno anterior ha necesitado crear empleos blandos, sin calidad, inútiles, y después han sido calificados despectivamente. Hablo del empleo público inútil. Inútil, sí. El ministro de Economía ha dicho que era grasa militante. Digo, o sea, hay varios calificativos peyorativos a este universo, que serían de empleos públicos, ingresados en los últimos 5 años, porque este sería el tiempo en donde no hubo generación de empleo. Pero inmediatamente el gobierno dice, hemos asincerado, significa los he sacado. Pero inmediatamente dice, no hay despidos. Entonces acá hay una contradicción lógica. No superaría, digamos, la mirada lógica de los jueces. No. O hiciste el sinceramiento, con lo cual expulsaste lo que vos no crees que es un empleo inútil, en la esperanza que cuando se derrame la vuelta de las inversiones... ¿O mentís en el diagnóstico o mentís en el remedio? Claro, en el remedio. Las dos cosas entonces, yo creo que hay despidos. Los despidos son alarmantes, rondan ese número. La Asociación de Trabajadores del Estado, a partir de sus propios datos de gente que está llegando a la propia asociación, ya tiene formulado en el sector público más de 110.000. Estos son datos de gente que va y pide asesoramiento, con lo cual está firmado. Lo que históricamente ha pasado hacia el mercado de relaciones del trabajo es lo siguiente. Cuando existen estas medidas tan fuertes, en tan corto plazo, afectan indefectiblemente las decisiones de otros sectores que no están siendo afectadas directamente en esa misma magnitud. Uno que diría, es el sector privado el que recibe la direccionalidad de esto que está pasando. Y como estamos en un periodo de paritarias, y estamos en un periodo... y la paritaria es un punto de tensión en las relaciones obrero-empresariales, el primer mensaje es, y fue explícito para Gaya en su comienzo, miren. Cuiden los puestos de trabajo y resignen el salario. Entonces estamos en una diatriba... Es difícil, digo, porque es casi extorsionador. Digamos, es extorsionador tratar de plantear esta situación, de sentarse a negociar salarios con alguien que te dice... Bueno, pero es lo que ocurre, porque además, Marcelo, el que tiene la sartén por el mango para despedir y para forzar o no a través del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que las paritarias lleguen a un puerto es el Estado. No, claro. Es compleja la situación, ¿no? Digo, para los trabajadores. Por eso me animo a decir que en ese sentido, para poner negro sobre blanco y para devolver una discusión que si no... pareciera que no hay que discutirla porque de alguna manera estuvo en el programa del gobierno ingresante. Yo creo que sí hay que cambiarlo, porque un proyecto político de un gobierno que lo ganó en las urnas tampoco puede afectar el acuerdo constitucional fundante de este país mientras esta constitución no se reforme. Y yo quiero recordar el 14 bis, que no ha sido derogado, aunque la plataforma Cambiemos haya ganado. Eugenio, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Eugenio, por venir. Nos vamos a la pausa, a la última. Señor. Nos quedan un par de minutitos para el cierre con las reflexiones finales del programa. Bien cortito.
Ya venimos.